con la carta no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén. Entonces ahí tenemos la palabra de Dios que se titula Las dos tristezas. Hermanos, hay tristezas, hay una tristeza que es mala, o podríamos decir negativa, o podríamos decir una tristeza que no tiene buenos resultados. Pero hay otra tristeza que es de bendición. Nosotros, como seres humanos, tenemos sentimientos y a veces estamos muy alegres, ¿cierto? Y a veces también estamos tristes. No es una cuestión, ¿cierto?, de que nosotros podamos manejar las emociones. Estas se producen de manera automática frente a un hecho, a alguna situación ocurrida. El apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los corintios, ¿cierto? Allí, y si usted se fija, en el versículo 12 da luz acerca de por qué se produjo la tristeza en los hermanos de Corintios. ¿Por qué fue afectada en tristeza a la iglesia? Fue porque Pablo corrigió a la iglesia respecto de un asunto en relación a un hermano que había cometido un acto de inmoralidad. Dice así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, había un hermano que había cometido un agravio, había cometido, ¿cierto?, una falta. En la iglesia de Corintio, en la primera epístola, porque esta es la segunda epístola, ¿se fija? En la primera epístola, Pablo revela varios problemas que habían en la iglesia de Corintio. Uno de ellos, por ejemplo, era el divisionismo. Los hermanos estaban divididos, porque unos decían que eran uno de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolo, otro de Cristo. Y Pablo dice, ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido el cuerpo de Cristo? Entonces Pablo les corrige esa abanderización que provocaba divisionismo en la iglesia. Ese era un problema. El segundo problema es que Pablo ataca allí, es como le dije, bueno, ese primer problema que mencioné está en 1 Corintios 5, del 1 al 13. En el capítulo 6 de 1 Corintios, Pablo me equivoco, la primera es 1 Corintios 1, 10 al 13. En el capítulo 5, quiero decir, de 1 Corintios, es allí donde Pablo menciona y reprende duramente a los hermanos acerca de un caso de inmoralidad. Y era tal este caso de inmoralidad, dice Pablo, que ni siquiera en el mundo se ven estas cosas. De que había un hombre, mire cómo era esto, un hombre que, oiga, esto es terrible, que le había quitado la mujer a su padre, o sea, se había quedado con su madrastra. Un pecado feo, horrible. Y los hermanos, como quien dice, hacían vista gorda de esta situación. Probablemente este hermano seguía participando en la iglesia, seguía siendo una persona considerada hermano, pero Pablo los reprende duramente
y les hace ver que esto es, cierto, una cosa muy grave. Esa situación, incluso Pablo les habla que esa persona tenía que ser expulsada de la iglesia. Y esto ocurrió. Pero este hombre después se arrepintió y por eso, cierto, vuelve a la comunión de la iglesia. Sin embargo, en la misma iglesia produjo tristeza y los hermanos sintieron vergüenza de que ellos mismos estén permitiendo estas cosas. Bueno, además que habían otros problemas más como desorden en la cena del Señor, litigios delante de los incrédulos, el mal uso de los dones espirituales, que eran problemas que Pablo tuvo que enfrentar con mucha firmeza para, cierto, atacar y poder corregir. Hermanos, siempre la palabra de Dios nos va a corregir en algún momento. Y a veces esa corrección puede producir tristeza en algunas personas. Depende cómo esté la actitud con que reciban la corrección. Porque puede ser que algunos esa corrección la reciban o no la reciban simplemente, o aparentemente la reciban. Pero lo cierto es que la corrección siempre a veces produce dolor, como dice Hebreos, ¿cierto? Que el padre al hijo que ama disciplina. Y a veces esta disciplina en primera instancia produce dolor, produce tristeza, pero luego dice que produce frutos de justicia, frutos de bendición. Amados hermanos. Ahora, tengamos en cuenta, ¿cierto? Que la tristeza, hay dos tipos de tristeza que aquí Pablo menciona. Y está esto en el versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay dos tristezas, la tristeza del mundo y la tristeza según Dios. De estas dos tristezas vamos a hablar hoy día, vamos a tener, ¿cierto?, cómo desarrollo esta predicación. Entonces, en primer lugar vamos a hablar acerca de la tristeza del mundo, que produce muerte. ¿Qué es lo que causa la tristeza en el mundo? ¿Por qué el mundo se entristece? ¿Por qué el mundo llora? Ahora, esto también es frente a el pecado mismo, frente a la obra del pecado o frente a las consecuencias del pecado. El mundo llora o sufre o se entristece por las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si una persona que roba es hallada culpable por el juez o es encontrada por la policía, luego el fiscal lo acusa ante el juez y el juez determina que tiene que ir preso esa persona que ha robado, eso le causa tristeza a él y a su familia. Esa tristeza, ¿cierto?, es lo que trae la consecuencia del pecado. Estas tristezas se dan en muchas cosas cuando nosotros también desobedecemos a Dios. A veces esa desobediencia trae consecuencias, trae condiciones o situaciones que nos producen dolor. Muchas veces esta tristeza, ¿cierto?, es por darle, ¿cierto?, importancia a cosas que no la tienen en nuestras vidas, cosas menores, y las resaltamos y causan tristeza. El mundo siempre, su tristeza es por todas estas cosas. Eso les produce rabia, envidia, enojo. Todas estas causas son a veces tristeza, porque una persona se puede sentir triste porque a otro le va bien, o le puede dar rabia contra alguien que lo ha ofendido. Piense usted en un subalterno que tiene un jefe que a lo mejor lo trató con dureza. Esa persona se pone triste, pero muchas veces esa tristeza, como no es un cristiano, no es un creyente, no la lleva a la presencia de Dios, sino que esa tristeza la guarda en el corazón y va, ¿cierto?, acumulándose esa ira, ese enojo. Pero cualquiera sea la causa de la tristeza, según el mundo, esa tristeza no es para arrepentimiento, no es para que la gente se arrepienta, no es porque muchas veces el ladrón, ¿cierto?, se arrepiente de que robó, sino
que fue hallado ladrón, nada más que eso. Eso, pero no hay arrepentimiento. Mientras dura el problema, hay tristeza. Mientras dura la dificultad, usted se ha encontrado personas así, que cuando están pasando un problema, piden ayuda, incluso piden oración, incluso están muy contritos, están muy sensibles, pero después que pasa el problema, ya se acabó la tristeza y se fue todo. Se fue toda esa convicción que pudo haber causado, ¿cierto?, la tristeza. Mientras dura el problema, su tristeza es para muchas veces victimizarse, pero nunca para arrepentirse, para victimizarse, es decir, para decir, miren lo que me hicieron, yo no merecía esto, miren lo que me hicieron. Y ahí, ¿cierto?, se hacen personas que lo han afectado, lo han dañado, y es una tristeza que les causa cierto dolor, pero por el momento, y se victimizan, pero no se arrepienten. También es para lamentarse, muchas veces, lamentarse de algún hecho. Permiso, hermano, me dio un poquito de calor aquí en mi casa. Es para lamentarse a veces de una situación que están viviendo, pero no es una tristeza para arrepentimiento. También, ¿cierto?, es para desahogarse, una tristeza para desahogarse, como cuando alguien va al psicólogo, ¿cierto?, y por la situación que está viviendo, que es muy respetable la situación que está viviendo alguna persona que puede estar triste. Delante del psicólogo, ¿cierto?, del psiquiatra, se pone a llorar. Y el psiquiatra le dice, o el psicólogo le dice, llora, llora, con eso te vas a desahogar, ¿cierto? Quita tu dolor a través del llanto. Pero ese llanto, ese dolor, esa tristeza, no es para arrepentirse de nada, sino simplemente para sacarse esa tristeza momentánea. Muchas veces los cristianos viven las tristezas que vive el mundo o la viven como el mundo. Cuando muchas veces hay un problema en la iglesia, entre los hermanos, nos falta el que se siente más afectado y comienza a lamentarse y se pone triste. Pero esa tristeza no es para arrepentimiento, no es para decir a lo mejor, bueno, estoy triste, tristeza la llevo al Señor, o me enojé, o me entristecí, sino que muchas veces para lamentarse, para victimizarse, para decir, miren, qué mal la estoy pasando, qué mal estoy viviendo esta vida y qué mal me tratan los hermanos en la iglesia. Esas situaciones se dan muchas veces en la iglesia, pero no producen arrepentimiento. Imagínense Pablo, que corrigió a la iglesia, que los trató con firmeza, porque Pablo le dijo, entre otras palabras, ¿acaso ustedes no son capaces de juzgar esta situación, de corregir este asunto? ¿Qué le pasa a ustedes que hacen, como decía delante, vista gorda, o que le dan espacio al pecado y como que nada? Pablo los reprendió a través de la primera carta a los Corintios. Los hermanos, sin duda, que se entristecieron, pero fue una tristeza que después ellos reflexionaron. Si no hubieran reflexionado, se hubieran quedado solamente con la reprensión y con la tristeza, sus vidas no habrían cambiado. Pero gracias al Señor, porque ellos cambiaron. Hermanos, esta es la tristeza que trae como resultado la muerte. La tristeza, según el mundo, trae como resultado la muerte, porque dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Es la muerte espiritual. Porque por más que lloren o se entristezcan, igual siguen apartados de Dios, igual siguen en el pecado. Muchas personas que se han descarriado, a veces uno le habla de Dios, incluso personas que lloran y dicen realmente, yo le he fallado a Dios, pero algún día voy a volver. Sin embargo, nunca vuelven, siguen como están. O sea, es una tristeza superficial que no afecta esa convicción que debe producir en su vida. Y así tenemos, y siguen muertos en delito y pecado, ese es el punto. Ahora también incluso esta tristeza produce muerte física. Claro. Una persona, por ejemplo, que tiene muchos enojos, muchas iras en su ser, gente que no tiene paz en su corazón, se va
generando problemas de salud que después le pueden llevar a la muerte. A veces, ¿por qué ocurren muertes prematuras? Porque la gente, ¿cierto?, se aira, se enoja, se entristece y a veces comete errores que después terminan con su vida. Como por ejemplo son los accidentes, a veces por la imprudencia, por la rabia, por el enojo, por la violencia que hay en las vidas. Pero lo más triste, que la tristeza según el mundo es o trae como consecuencia la muerte eterna, porque su tristeza no produce arrepentimiento para salvación, es para muerte. La Biblia nos habla de otro caso, ¿cierto?, en la palabra de Dios, de una parábola que Cristo contó, ¿cierto?, acerca del fariseo y el publicano. Vamos a verla enseguida esta parábola, así como está, ¿cierto?, escrita en la palabra de Dios. La palabra del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Miren la actitud del fariseo. En primer lugar, confiaba en sí mismo. En segundo lugar, oraba consigo mismo. O sea, no oraba a Dios, sino oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era su oración del fariseo. Él decía, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. No soy como este hombre, ¿cierto? Que mire cómo es él. No, tampoco soy como los otros. Hago tantas cosas, ¿cierto? Y luego dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso decía el publicano. El publicano, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Se fijan? ¿Qué pasó con el publicano? El publicano se humilló. El publicano sintió tristeza. ¿Por qué? Porque el fariseo le enrostraba con su oración su condición de pecador. Y entonces el publicano lo que hacía solamente era golpearse el pecho y decir, sé propicio de mí, Dios, sé propicio de mí, pecador. Esto muchos lo toman, ¿cierto?, como una cuestión literal, y a veces toman literalmente piedras y se golpean el pecho, sé propicio de mí, sé propicio de mí. Esa es una costumbre que no tiene ningún sentido. Lo más importante es el arrepentimiento del corazón. Y eso es lo que este publicano hizo. Se arrepintió de corazón, se puso triste y solamente le decía a Dios, sé propicio a mí, aludiendo al propiciatorio, que era, ¿cierto?, esa fuente que estaba sobre el arca del pacto, donde derramaban la sangre de esa víctima que era sacrificada para la purificación de los pecados. Por eso que le decía, sé propicio a mí, aludiendo al propiciatorio. Nosotros le decimos a Dios, sé propicio a mí, aludiendo no a la sangre de las víctimas del Antiguo Testamento, sino a la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Amados hermanos, ahora esta es la tristeza según el mundo, una tristeza que no produce arrepentimiento, de la que hemos hablado. Pero hay una tristeza que es según Dios. Hay una tristeza que viene de parte de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser que Dios procure que seamos tristes o quiera que seamos tristes? ¿Cómo es eso? Cuando Dios quiere, ¿cierto?, que siempre seamos alegres, tengamos gozo, ¿cierto? Pareciera que estas cosas siempre son así, pero no es así. A veces también Dios provoca tristeza en nuestras vidas. Y es una tristeza para bendición, para arrepentimiento, para salvación, para cambiar nuestras vidas. Porque esta tristeza es producida por
la obra de Dios por el Espíritu Santo. En primer lugar, esta tristeza es causada por la convicción de la palabra que nos habla. Y dice, porque en el versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Las cartas de Pablo hoy en día están en la palabra. Son parte de la palabra. La primera carta a los Corintios es parte de la palabra de Dios. Y esa carta contristó a los hermanos. Produjo convicción de pecado, en otras palabras, amados hermanos. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu hace que esta palabra, ¿cierto?, llegue a los corazones. Amén. El Espíritu de Dios es quien usa la palabra para convencernos de algún pecado que podamos estar cometiendo, de alguna cosa. Cuando hablamos mal de alguien, por ejemplo, de repente, ¿cierto?, uno dice, ¿por qué hablé mal de esta persona? ¿O por qué dije esto de esta persona? Aunque la persona sea así. Pero a veces nosotros lo hacemos o lo puntualizamos, quizás a lo mejor para indicar algo que nos afecta a nosotros mismos. Hermanos, entonces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no tienes que hablar así, no hables mal contra tu prójimo. Por ejemplo, la palabra nos convence, la palabra nos redarguye, la palabra, porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta partir del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea revelada delante de su presencia. Y esa palabra es la que el Espíritu la comienza a usar, y cada palabra que se predica nos habla y nos motiva. Por ejemplo, la lectura que hizo la hermana Yolita, ¿cierto?, acerca de la santidad allí en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cierto? Nosotros escuchamos esa palabra y enseguida nos revisamos nosotros mismos y decimos, Señor, ¿en qué puedo estar fallando? Para que me limpies, para que me santifiques. Esa palabra, la palabra de Dios, es la que redarguye. La carta que Pablo le escribió a los Corintios, esa primera carta, produjo en ellos tristeza. Entonces, hermanos, muchas veces la palabra de Dios hace ese trabajo en el corazón del hombre, y normalmente ocurre así frente al pecador o al hombre que no se ha arrepentido o al hombre que está en pecado, la mujer que está en pecado. Cuando se predica la palabra, pasan delante a veces llorando, arrepentidos de sus pecados. ¿Sabe que esa es la conversión verdadera? Porque muchas personas a lo mejor pasan adelante cuando se les llama llorando, pero a veces yo he visto personas que han llorado, pasan adelante, dicen, estoy llorando, ¿por qué? Porque se me enfermó mi familiar, porque se me enfermó, ¿cierto? Estoy pasando este problema. Están llorando por la situación que están viviendo, pero no por la convicción de la palabra de que ellos son pecadores y tienen que arrepentirse. En la palabra de Dios encontramos hechos donde la palabra misma provocó tristeza en la gente. Por ejemplo, cuando el rey Josías escuchó la lectura de la palabra de la ley, porque ese tiempo la ley estaba oculta, estaba escondida, y encontraron en el templo un rollo de la ley, el sacerdote Hilcías, y se lo dio al escriba Safán. Ahí se registra en 2 Crónicas 34, y dice que Safán llevó la ley a Josías, el rey, y se la leyó. Y dice que el rey, cuando escuchó todo lo que Dios había dicho en la ley acerca de la obediencia, acerca de la desobediencia, las consecuencias que vendrían por la desobediencia, acerca del Dios celoso que Dios es, dice que Josías rasgó sus vestiduras y se puso triste por haber ofendido a Dios, por haber ofendido él a Dios y todo el pueblo. La palabra de Dios dice que después el juicio de Dios vino sobre Israel, pero el rey fue libre de ese juicio y vino después de su reinado. Cuando volvieron los cautivos que estaban, ¿cierto?, en Babilonia, también la Biblia nos habla de eso, en Nehemías 8, y allí estando, porque ya acuérdense que eran 70 años que estaban cautivos en Babilonia, 70 años que no había servicio a Dios, que no había un acercamiento a la palabra, y a lo mejor sus vidas eran vidas comunes y corrientes. Pero cuando escuchan la lectura de la palabra, y dice la Biblia que Esdras, el sacerdote y levita,
puso cierto acento, puso significado en la lectura, o sea, la fue explicando. Dice que la gente ahí estuvo todo el día de pie escuchando la lectura de la ley, que no la habían escuchado nunca, probablemente algunos de ellos. Y dice que lloraban, compungidos, conmovidos por la palabra. La palabra les provocó tristeza. Pero ahí, cierto, Esdras le dice, no lloren más, porque este día es día santo a Jehová. Sea el gozo de Jehová vuestra fortaleza. Entonces, esta palabra le produjo tristeza, arrepentimiento. Lo mismo ocurrió el día de Pentecostés, cuando predicó Pedro, ¿cierto? En el día de Pentecostés, a esa gran multitud de personas que llegó a celebrar esa fiesta judía, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y todos hablaban en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, y fueron llenos del Espíritu Santo, los aproximadamente 120 hermanos que estaban en el aposento alto. Y la gente decía, están llenos de mosto, están borrachos. Pero Pedro se para delante de la gran multitud, ¿cierto? Y con toda la autoridad de Dios le dice, varones, hermanos, estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen. Y les comienza a predicar. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre mi siervo y sobre mis siervas. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, etcétera. Todo el discurso que hizo Pedro, ¿cierto? Y les habló acerca de Cristo, de las profecías que habían acerca de Cristo, de lo que había dicho David respecto de Cristo, que su carne no vería corrupción. A este Cristo, dice, a este Jesús, Dios levantó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, etcétera. Dice que cuando Pedro terminó su discurso, la gente allí reunida dice que se compungieron de corazón. Ese compungir fue un estremecimiento, una tristeza que le provocó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se sentían culpables probablemente de haber matado a Cristo, de haber, ¿cierto?, actuado en contra de la voluntad de Dios. Y le dicen estos hombres llenos de tristeza, de compunción de corazón, compungidos de corazón, le dicen a Pedro, ¿qué haremos entonces? Y Pedro le dice, arrepentíos de todo corazón y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, en estas ocasiones, como podemos ver, la palabra de Dios provocó tristeza. Qué bueno es cuando la palabra de Dios nos habla a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestra conducta. Cuando nos habla en aquellas cosas que fallamos. Qué bueno es que la palabra de Dios nos hable. Qué bueno es que el Espíritu Santo nos hable. Qué bueno es que Dios use a algún hombre, a alguna mujer, para que nos hable la palabra, ¿cierto? Y nos muestre nuestra vida. Y si nos causa eso tristeza, mejor todavía, porque eso significa que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros convicción de pecados. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese es el propósito de Dios. Es una tristeza que produce arrepentimiento, como lo dice aquí, ¿cierto?, en lo que hemos leído. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento, ahí en el versículo 10. Produce arrepentimiento. Esto es lo que hace la tristeza que es según Dios, no la tristeza que es según el mundo. Porque la tristeza que es según el mundo, ¿cierto?, como decíamos, produce tristeza, llanto, dolor, no sé, desesperación. Muchas cosas produce la tristeza según el mundo, pero no arrepentimiento, porque la gente después que pasa el problema, como decimos, siguen en lo mismo, siguen pecando tal cual igual. ¿Se fija? Pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es lo que sintieron, ¿cierto?, los que volvieron del cautiverio. Es lo que sintió Josías cuando escuchó la ley. Es lo que sintieron los judíos que estaban el día de Pentecostés. Ellos sintieron arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es la tristeza por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Amados hermanos, ese es el arrepentimiento. Cuando uno le falla a Dios, el verdadero Hijo de Dios no queda tranquilo, no queda, ¿cierto?, como que si nada ha pasado. Hay algo que le redarguye, hay algo que le toca su conciencia y no anda libre, no anda
como diciendo nada pasa. Cuando una persona, cuando un verdadero hijo de Dios, cuando una verdadera hija de Dios le ha fallado a Dios, en su conciencia hay un peso. Y esa es una tristeza. Y algunos dicen, yo no puedo alabar a Dios porque algo hay ahí. ¿Qué tiene que hacer entonces? Es tomar en cuenta que esa tristeza está causándola Dios en su corazón. ¿Para qué? Para que se arrepienta. David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el tiempo, en mi gemir cada día. Confesé mis pecados a Dios, dice. Y ahí recién fue libre. Ahí recién fue libre. Por eso, amados hermanos, el arrepentimiento es eso. Cuando nosotros sentimos dolor, tristeza por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento que no es remordimiento, que es distinto al remordimiento. Sí, porque el remordimiento es tristeza, pero no es una toma de conciencia de mi conducta, de mi condición de hombre pecador que he fallado a Dios. El remordimiento es dolor simplemente. Es un llanto, el llanto del mundo, la tristeza del mundo. Es una cuestión superficial. Pero el arrepentimiento sincero, verdadero, trae humillación y no orgullo. El arrepentimiento verdadero trae humillación y no orgullo. La persona se humilla y pide perdón a Dios y se vuelca hacia Dios, vuelca su corazón a Dios, no se aleja de Dios. Esa es la tristeza que es de bendición para el hombre, para la mujer que busca a Dios. Es una tristeza que nos lleva a la salvación, como lo dice el versículo 9, ¿cierto? Ahí, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, aleluya, gloria a Dios. Cuando un día el Señor tocó nuestras vidas, tocó nuestros corazones para salvación. Tal vez estábamos en una campaña, algunos, otros en un culto de iglesia, o quizás en un culto de hogar, o quizás escuchando a la radio, un programa radial. De una u otra forma el Espíritu Santo nos habló, o quizás el Espíritu Santo tomó alguna palabra que había sido sembrada quizás mucho tiempo atrás, pero el Espíritu la tomó y la llevó a nuestra mente. Y eso produjo en nosotros reflexión, y a lo mejor produjo tristeza, pero eso nos llevó al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos llevó a la salvación. Y la salvación es por la fe en Cristo Jesús, porque es una tristeza que nos hace sentir incapaces de lograr la justificación por méritos propios. Como decíamos, ¿cierto? Esta parábola que teníamos ahí del fariseo y el publicano, que allí, ¿cierto? El publicano, esta tristeza lo llevó al arrepentimiento. Y dice, ¿cuál de los dos se sintió justificado? Fue el publicano, porque él se dio cuenta que ante todo el currículum, ¿cierto?, del fariseo, él no podía competir, porque él no iba a la iglesia, porque él no ayunaba, porque él, ¿cierto?, se sentía culpable porque por ser publicano él le cobraba el impuesto a sus compatriotas. Ese publicano, al ver el currículum, ¿cierto?, del fariseo, se sintió miserable, pobre. ¿Qué hago aquí? No tengo nada que exhibir. Lo único que dijo, sé propicio a mí, pecador. Y eso dice que hizo que él sea justificado ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de Dios nuestros méritos, nuestras conductas, nuestras obras no nos sirven, ¿cierto? Lo único que nos sirve es un arrepentimiento sincero de corazón y volvernos a Dios de todo corazón, creyendo en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esta tristeza que según Dios produce frutos, sin duda. Mire qué tremendo lo que pasó en la iglesia de Corintios. Después que ellos escucharon la carta, se pusieron tristes. A lo mejor no durmieron bien esa noche, que le leyeron la carta. Se fueron a dormir preocupados. ¿Qué hemos hecho tan mal nosotros? ¿Por qué el apóstol nos reprende? ¿Por qué el apóstol nos habla de esta manera tan dura?
¿Qué hicimos de malo? Y el Espíritu Santo les habló esa noche seguramente a los hermanos de Corintio. Y al otro día se comenzaron a comunicar, a conversar. Realmente no hemos actuado conforme a la palabra. Realmente no hemos sido celosos de las cosas de Dios. Y hemos vivido una religiosidad más que un verdadero evangelio. Hemos vivido de una tradición más que un verdadero evangelio. Estamos viviendo de apariencias, de los dones que exhibimos, de las cosas que presentamos, de las cosas que podemos mostrar, pero nuestra vida interior está mal. Seguramente ellos reflexionaron acerca de estas cosas y se entristecieron, pero luego que se entristecieron, ellos cambiaron y dijeron, no, no podemos seguir así, tenemos que cambiar. Y algo provocó en ellos esto, porque Pablo dice, porque he aquí, versículo 11, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Se fija? ¿Qué produjo la tristeza según Dios en los Corintios? Produjo frutos. Así es, la tristeza que es provocada por Dios, que es provocada por el Espíritu de Dios, para mostrarnos nuestras faltas, para mostrarnos nuestra condición, hace que nosotros cambiemos nuestra vida, o el Espíritu Santo nos cambia nuestra forma de pensar. Y entonces aparecen los frutos del arrepentimiento, que es la solicitud. ¿Qué solicitud? Le dice Pablo. Oh, después que ustedes cambiaron, después que fueron contristados, después que a lo mejor yo les hablé con dureza, pero qué bueno que ustedes cambiaron, hermanos, porque eso pasa a veces que la gente, una predicación dura, a lo mejor a algunos lo puede hacer retroceder, un mensaje medio, ¿cierto?, cargadito ahí, pesadito, a lo mejor a algunos le va a molestar, y a lo mejor pueden hacer así, como una hermana que conocemos nosotros, decía que cuando el pastor predicaba, ella se iba a su casa hablando, diciendo, mire que el pastor que me dice estas cosas, las dice por mí, me las está diciendo a mí, decía. Claro, porque se iba enojada, se iba triste, pero no para arrepentirse, sino para en el fondo, manifestar solamente sus desacuerdos con la palabra. Puede pasar eso. Pero ¿qué pasó en la vida de los corintios? Provocó solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Aleluya, ¿qué solicitud? ¿Y qué es la solicitud? Es la disposición, es la obediencia. Hermanos, la palabra que de Dios cuando nos reprende, la palabra de Dios cuando nos trata, nos toca aquellas fibras especiales de nuestro corazón, de nuestro carácter, porque a veces el carácter que nos jode mucho, nos complica la vida y nos hace ser resistente a la voluntad de Dios. Pero cuando la palabra de Dios nos habla, nos dice que somos porfiados, que somos testarudos, que somos orgullosos, que somos desobedientes, que siempre colocamos peros y cosas por aquí y por allá para no hacer la voluntad de Dios, para no obedecer al líder que hemos puesto al frente. Entonces, eso es contra la voluntad de Dios. Pero cuando eso es tocado por Dios, por el Espíritu de Dios, a veces produce llanto, amados hermanos, aunque a nosotros nos parezca un pecado muy pequeño, pero es un tremendo estorbo delante de la presencia de Dios. Aunque sea un pecado muy pequeño, eso puede estar obstaculizando grandes bendiciones y que Dios te use para su gloria. Por eso es que en los Corintios puso solicitud, o sea, disposición. Ahora ya no eran los hermanos que andaban a lo mejor arrancándose cuando uno le pedía que hagan cosas, ¿cierto? Sino son esos hermanos que dicen, aquí estoy, pastor, cuente conmigo. Sí, pastor, aquí estamos. No importa que me pongan a condenar todos los días, lo hago igual, con amor, porque es para el Señor. No importa que me manden a hacer algo que quizás me cuesta, pero lo voy a hacer, me voy a esforzar en hacerlo. Para la gloria de Dios. Esa es solicitud. Eso es lo que produce la tristeza que es según Dios. ¿Qué defensa le dice Pablo? ¿Defensa de qué? Del evangelio, de la verdad, de las cosas que son de acuerdo a la verdad. Porque a veces solidarizamos con el pecado. ¿Se da cuenta usted de eso? A veces cuando alguien está actuando mal, nosotros también solidarizamos. Porque la gente que está fallando delante de los ojos de Dios muchas veces se victimiza. Y dice, pobre de mí, miren cómo estoy yo. Miren mi tristeza, miren mi dolor. Miren cómo me tiene.
Sí, hermanita, le dice el otro, sí, hermanito, qué pena que estés así, qué pena que te hagan esas cosas. Y como que solidarizamos con esas actitudes infantiles, con esas actitudes rebeldes, con esas actitudes del diablo, diabólicas. Entonces, pero nosotros no debemos defender lo malo, sino debemos defender la verdad de Dios. Podemos tener misericordia y podemos decirle las cosas a la gente con amor, pero decirle la verdad. La verdad. Dice el proverbio, habla acerca de la palabra de Dios, de la ley de Jehová, de la ley de Dios. Átalas a tu cuello, ¿cierto? Átalas a tu cuello. Que la verdad y misericordia van de la mano juntitas. ¡Qué indignación! Hermanos, finalmente los hermanos que estaban ahí complacientes con el pecado que había ocurrido en la iglesia, ahora se dieron vuelta, se volcaron. Ya no estaban, pobre hermano, miren, no, si a lo mejor el hermano está enamorado de esa mujer, por eso hay que apoyarlo nomás. O a lo mejor, ¿cierto? Fue débil y hay que apoyarlo nomás. No, ellos se indignaron y sintieron indignación por la obra del pecado. La indignación que debe producir en nosotros el Espíritu de Dios frente al pecado, amados hermanos, que no nos debe hacer cómplices de la maldad, sino que al contrario, porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, el pecado nos irrita, el pecado nos estremece y nos hace indignarnos contra el pecado, no contra las personas, sino contra la obra del pecado, amados hermanos. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! Oh, trajo temor de Dios en sus vidas, porque con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. Con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. ¿Qué temor? El temor de Jehová. ¡Qué ardiente afecto! O sea, amor y pasión por Cristo, por las cosas de Dios. Ya ahora los hermanos estaban, porque muchas veces ellos estaban más celosos. Uno decían, yo soy de Pablo, otro de Apolo. Estaban apasionados por el hombre. Estaban apasionados por los líderes. Otros, ¿cierto? Cometían errores y seguían igual, en fin, todo eso. Pero ahora, ¿qué produjo este cambio? Les produjo, ¿cierto?, un apasionamiento por Cristo. ¡Qué ardiente afecto! ¡Aleluya! Ese ardiente afecto por la causa de Dios, no por el hombre, sino por Cristo que es el único digno de ser seguido y ser alabado. ¡Qué celo! Celo por lo santo y lo verdadero. ¡Qué vindicación! ¡Qué vindicación! Le dice Pablo en ese versículo 11, perdón. ¡Qué vindicación! Que en el fondo es restitución, restauración, renovación, perdón. Amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas y nos toca, aunque sea un pecado que a lo mejor consideremos pequeño o consideremos sin trascendencia, pero si eso es tocado por el Espíritu, va a colocar en nosotros una tristeza, esa tristeza va a traer arrepentimiento y ese arrepentimiento va a traer frutos. Va a traer frutos. Y uno de esos frutos es la vindicación, que es la restitución. Por eso es que Zaqueo le dice a Jesús cuando Jesús llega a su casa, y cierto, y Zaqueo se sentía pecador porque también era publicano. Era un hombre pequeñito, pero que agarraba harto. Era publicano, porque le robaba a los pobres. Entonces, cuando tiene un encuentro con Cristo en su casa, su vida cambia y dice, Señor, ahora voy a devolver todo lo que he sustraído, todo lo que he quitado. Lo voy a cuadruplicar. Eso es restitución. También es restauración, restaurar. Y esto significa restaurar las relaciones, restaurar mi comunión con Dios, restaurar mi amor por los demás, etcétera. Renovación en el espíritu, etcétera, etcétera, amados hermanos. Esa es la vindicación. Finalmente, quiero decir, ¿cuál tristeza es preferible? ¿La que produce resistencia? ¿La que deja amargura? ¿La que simplemente no produce ningún cambio, sino solamente un desahogo? Esa es la tristeza según el mundo. O la tristeza que me trae convicción de pecado, arrepentimiento, abandono del pecado, acercamiento a Dios,
frutos de justicia y de paz. Esta es la tristeza según Dios. Que si algún día hay alguna tristeza frente a alguna cosa que hemos cometido, que sea de parte de Dios, para arrepentirnos y para, ¿cierto?, acercarnos a Dios y avanzar en las cosas espirituales. Gracias, Señor, por su palabra. Oremos y demos gracias a Dios por ello. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Siempre tu palabra nos bendice, siempre tu palabra nos habla. Señor, no es el mensaje del pastor, es la palabra tuya. El pastor solamente expone la palabra. El pastor solamente la explica a la iglesia. Pero tu espíritu es el que habla. Tu voz es la que habla. Y por eso te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a aplicarla cuando corresponda. Amén. Porque tú le decías a Timoteo que hable a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, porque tu iglesia debe ser una iglesia saludable, sana, que vive el evangelio conforme tú lo has establecido. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por oír la palabra.